Muy buenas noches, les saludo en el nombre maravilloso de Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje por qué un creyente en Cristo debe de evangelizar. Amados en el Señor, hay por lo menos 4 razones fundamentales a la luz de las Sagradas Escrituras, porque como creyentes debemos ser portadores de una verdad absoluta, inquebrantable y que permanece para siempre. La Biblia nos enseña en Isaías 48, dice la palabra: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Estas razones bíblicas deben impulsar a cada creyente a dar testimonio de la obra maravillosa que Dios ha empezado en su vida y cómo está experimentando el cambio que solo el poder de Dios lo puede hacer. Ese cambio que viene de la misma presencia de Dios y lo transforma al ser humano y lo convierte en un testimonio vivo para la gloria de su nombre. La Biblia nos enseña en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra que Dios ha empezado en nuestras vidas, nada debe detenerlo, nada debe pararlo. Porque la Biblia nos enseña que mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Solo tenemos que mantener una actitud, la actitud correcta, de siempre ir al Padre en el nombre de Jesús. Siempre meditar en su palabra, de donde vamos a recibir el consejo sabio para nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo habla de estar persuadido, nos está dando a entender que debemos estar plenamente convencidos que esta obra que ha empezado Dios en nosotros va a dar fruto y fruto en abundancia para la gloria de su nombre. Amados en el Señor, hay una buena obra que nuestro buen Dios ha empezado en cada uno de nosotros. Si te das cuenta, hay muchas cosas que ya no son parte de nosotros, son parte del pasado, que ya no son parte de nuestra vida. Esa es la buena obra que nuestro buen Dios quiere empezar en la vida de todo ser humano, donde pone punto final a muchas experiencias amargas, experiencias dolorosas, experiencias tristes que el ser humano no puede sobrellevar. Esa buena obra propiamente, en la cual vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, el respaldo de Dios. Vamos a ver cómo Él nos sostiene en medio de la circunstancia más adversa que podamos vivir nosotros como seres humanos, donde ya vamos a experimentar que no estamos solos en esta batalla, una batalla que cada vez se acrecienta más y más, como un gigante que quiere devorar al ser humano. Qué bueno es entender que hay algo bueno que Dios ha empezado en la vida de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es por ello que tenemos que prestar mucha atención a estas 4 razones básicas que nos darán el impulso necesario y la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia o adversidad de parte del enemigo y mostrar una actitud de obediencia al mandato de nuestro amado Señor Jesucristo. Solo en Cristo podemos mantener una actitud obediente. Solo en Cristo podemos mantener una vida perseverante. Solo en Cristo podemos nosotros, gloria al Señor, seguir adelante en medio de la adversidad, en medio de cuánto problema la vida nos pueda deparar. Dice la palabra: mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuando ese endemoniado fue liberado, Jesucristo le mandó a que pueda ser un testimonio vivo en su casa, para que muchos puedan creer al poder maravilloso que transforma, libera y sana al ser humano. Este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis, dice la Biblia, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Él empezó a ser un testimonio vivo de la gran obra maravillosa que Cristo solo puede hacer en la vida del ser humano. Amados en el Señor, esta obra trasciende. Ese amor que trasciende y puede transformar la vida del hombre, cualquiera haya sido la experiencia que haya vivido o esté viviendo. Ese hombre empezó en carne propia a sentir el poder transformador de Cristo en su vida y se convirtió en un atalaya, un mensajero, en un portavoz de ese poder que transforma la vida del ser humano. En Juan capítulo 4, versículos 28 y 29, la Biblia también nos habla, gloria al Señor, de la mujer samaritana, que al recibir la revelación de su vida y la condición en la que se encontraba, empezó a dar testimonio de su experiencia con Cristo. Cuando Cristo te confronta con su palabra, cuando Cristo te hace ver tu realidad, no es para avergonzarte, no es para poder propiamente que tú puedas agachar la cabeza y esconderte, no, sino para que llegues a ser un hombre, una mujer, un joven, señorita, libre para la gloria de su nombre. Dice la palabra, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amados en el Señor, la misericordia y la gracia de nuestro buen Dios trascienden a pesar de las circunstancias, adversidades, costumbres, tradiciones y cualquiera otras prácticas pecaminosas, para cambiar y transformar la vida de todo ser humano, sin distinción de nivel social, raza. Cristo ha venido para poder alcanzar a todo ser humano para su gloria. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, dice la palabra, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Es palabra de Dios. Cuando Dios establece un principio, Él propiamente le da vida a ese principio. Y ese es el principio, que cuando venimos a Él, Él nos da vida y vida en abundancia. Hemos pasado, como dice la palabra, de muerte a vida. Hemos pasado de una vida de condenación a una vida propiamente de libertad y del gozo y de la esperanza que solo Cristo nos puede dar a cada uno de nosotros. En este momento voy a pasar a detallarles las 4 razones básicas por qué tenemos que dar testimonio y predicar de Cristo con una actitud obediente. La actitud obediente de cada creyente debe reflejarse en la vida práctica, de poder a alguien hablarle acerca de ese amor incomparable de Jesús. Y hay 4 razones fundamentales por qué tú tienes que levantarte ahora y hablarle a alguien de Cristo. ¿Por qué tú tienes que abrir tu boca y decir que Cristo salva, sana, libera y viene pronto? ¿Por qué como creyentes tenemos que levantarnos para poder extender el reino de Dios y su justicia? Primero, en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La primera razón es porque la orden la recibimos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:15. La orden no viene del pastor. La orden no viene de la institución a la que tú perteneces. La orden no viene propiamente del apóstol o del evangelista.
que estás predicando de Jesucristo, la orden viene de aquel capitán de tu vida y de mi vida, de aquel gran yo soy el que soy. Él propiamente, gloria al Señor, nos da la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra. Amados en el Señor, si tenemos por capitán a Cristo, al Cristo de la gloria, tenemos que ser dóciles y sensibles al llamado de proclamar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Es una buena forma de honrar la obra que Él ha hecho en nosotros. Alabado sea Cristo. Segunda razón, porque hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de nuestro amado Salvador Jesucristo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, escucha bien, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué tremenda palabra! Hemos sido escogidos para anunciar las virtudes del Cristo de la gloria. No vamos a hablar de un predicador ni de un pastor, sino hoy tenemos que levantar la voz y hablar de aquel que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Él nos escogió, no para hablar de una institución, no para hablar, gloria al Señor, de un ministerio determinado, sino para poder hablar de Él, que viene a darnos libertad y una esperanza de gloria que solo en Él podemos tener. En Lucas capítulo 8, versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué bueno es poder entender, amados en el Señor, en medio de la tormenta y la inseguridad, el temor y pestes destructoras que están devorando miles de vidas, el llamado se hace más notorio hoy. Más que nunca debemos anunciar las virtudes de Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Alabado sea el nombre de Jesús. La tercera razón por la cual nosotros somos llamados a predicar, porque nos salvó para dar fruto para su gloria y no ser cristianos estériles. El cristiano estéril es un cristiano tibio. Es un cristiano, gloria al Señor, que ha perdido propiamente el interés por las cosas de Dios. Se ha enfriado, ha dejado de orar, de ayunar, de meditar en la palabra. En Mateo capítulo 13, versículo 23 dice: mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oyó y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Juan 15, 8 dice la palabra: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Él nos salvó para que podamos dar fruto para su gloria. Algo tenemos que hacer. No dejes pasar una semana sin hacer nada para el Cristo de la gloria. Algo. La gente se está muriendo. ¿Por qué? Porque han dejado de hacer algo para el Señor. Él nos mantiene con vida. El aliento de vida está en sus manos y en su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Amados en el Señor, hemos sido escogidos y llamados a vivir nuestra experiencia de salvación en Cristo, con el propósito de ser una tierra que dé fruto para su gloria y honra. Tan solo tenemos que dejar que nuestro buen Dios use nuestras vidas como portadores de esta esperanza de gloria para la humanidad. Él es la esperanza de gloria para todo ser humano, para toda la humanidad, a través de la historia. No hay otro Dios, no hay otro mediador, solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice su. La cuarta razón por la que tenemos que predicar de Jesús en estos tiempos, porque el mundo anda por la senda ancha que lo lleva a la perdición. En Mateo capítulo 7, versículo 13, dice la palabra: entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En Proverbios 16:25 dice la palabra: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En el libro de Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Amados en el Señor, somos testigos como cada día el mundo se sumerge y es devorado por el alcoholismo, las drogas, la prostitución, el espiritismo, la santería, la evocación a los muertos, el robo y asalto en diferentes formas, la violencia, el homosexualismo, el aborto, etc. Frente a esa semejante experiencia, es menester que prestemos obediencia al llamado de compartir las buenas nuevas de salvación, liberación y cambio para todo ser humano. Levantémonos, amados en el Señor, y anunciemos: miles serán bendecidos y transformados por el poder de Dios a través de su palabra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45, dice la palabra: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe compartió con Natanael. Tú eres llamado a compartir con alguien de que Jesús es la vida, Jesús es la esperanza, Jesús es nuestro Salvador y Sanador en estos tiempos. Que nuestro buen Dios nos use poderosamente en estos tiempos para la salvación de miles de personas. Bendiciones, amados en el Señor. Dios me los bendiga y los guarde y los use poderosamente en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Bendiciones.